Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 23 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Bienvenidos a La Contraportada, el espacio de libros dentro de La Contracrónica. Este espacio que hacemos 2 veces al mes intercalándolo con el Contraplano, que lo hicimos la semana pasada y lo haremos la semana próxima. El programa de hoy es exclusivamente para libros y precisamente eso, libros, es de lo que os había venido a hablar, lo que tengo aquí ahora mismo encima del escritorio, para empezar con ello en cuanto os dé el número de WhatsApp al que tenéis que enviar vuestras críticas literarias si es que queréis hacerlo. Yo siempre os invito a hacerlo porque gracias a estas críticas que enviáis de manera completamente desinteresada, yo la verdad es que ya a estas alturas, después de tantos años, he leído unos cuantos libros muy buenos recomendados por los contraescuchas. La audiencia de este programa es buenísima, como os digo tantas veces, culta y refinada, y por lo tanto pues de ahí no puede salir más que buenos libros. Hoy traigo algunos bastante buenos, especialmente uno que leí hace no mucho tiempo y que por segunda vez y que me gustó muchísimo. Bien, en el caso de que queráis participar en La Contraportada, no tenéis más que agarrar vuestro teléfono móvil, vuestro teléfono celular, si preferís llamarlo así, y meted en la agenda esto. Es importante porque si no creo que WhatsApp no funciona. Meted en la agenda el siguiente número, podéis poner La Contraportada o el Contraplano o la contra, así directamente, sin más. Y el número es el 690-827909. En el caso de que lo llaméis teléfono celular, pues tendréis que poner un +34 delante porque significa que estaréis fuera de España. Aquí en España los móviles los llamamos móviles o a los celulares los llamamos móviles, aunque ya me consta que en América los llaman celulares. Bien, pues las contracríticas literarias tienen que durar o deberían durar, en un mundo perfecto, en una contra perfecta, deberían durar entre 3 y 4 minutos aproximadamente, bien grabadas, con un título claro. Podéis traerme varios libros, también en este caso pues sería más largo, obviamente. Tráeme 3 o 4 libros o 2 y los pasaremos por aquí y los comentaremos. Los comentaré yo con más detalle si es que los conozco, los he leído, y en ciertas ocasiones pues le dará ideas a otros contraescuchas para enviar sus propios libros. Bien, ya sabéis, 690-827909 y pasamos ya a la contraportada. Empezamos el programa de hoy con Tony, que es de Valencia y que nos trae un libro de Jostein Gaarder, este filósofo noruego, que hace unos años se vendió muchísimo, de hecho, y que según veo se sigue en catálogo. He ido a buscarlo a Amazon a ver si seguía todavía, y sí, sigue en catálogo en todas las ediciones posibles. Se trata de una presunta carta que un antiguo amante envió a San Agustín, sí, a San Agustín de Hipona. Digo presunta carta de una presunta amante, porque Jostein Gaarder inventó bastante en este libro, un libro que por lo demás está muy bien. Pero vamos a escuchar antes a Tony. Y quería hacer una aportación para la contraportada. El libro que quiero recomendar se llama Vita Brevis y es de Jostein Gaarder, el autor de El mundo de Sofía, obra por la que se hizo muy famoso hace unos años, pero tiene otras muchas obras que son muy interesantes y muy bonitas. Entre ellas, esta que traigo hoy, Vita Brevis. Vita Brevis es una transcripción de una carta que supuestamente escribió una mujer llamada Floria Emilia al obispo de Hipona, al futuro San Agustín, con el que ella había tenido un romance, una relación, un concubinato, como se decía en aquella época, del que nació un niño. Pero además hay algo muy interesante y muy resaltable, que es que ella era una estudiante de filosofía, igual que él, y además era una mujer que participaba completamente en los debates, que se involucraba con el pensamiento, con la cultura, con la filosofía, y eso fue lo que enamoró a Aurelio, que en aquella época él se llamaba Aurelio, antes de pasar a ser un hombre de la Iglesia y llamarse Agustín. Entonces en esta carta Floria le reprocha un poco la actitud que ha tenido hacia ella al rechazarla para convertirse en un hombre de la Iglesia, rechazando también todo lo que vivieron, rechazando a su hijo, menospreciando toda esa etapa de su vida. Ella se identifica un poco con, ella cree que
que Agustín la identifica con el pecado y no va desencaminada. Realmente es la justificación de él para abrazar la continencia, es que ella ha tenido la culpa de que pecara y bueno, estas cosas que luego la Iglesia asumió con tanta fe. Entonces, bueno, ella le hace ese reproche a San Agustín, hace ese reproche a la Iglesia, manifiesta su miedo acerca de la actitud de la Iglesia Católica hacia las mujeres, especialmente a las mujeres como ella, lo dice así en un momento determinado, y la carta, bueno, a mí me parece un grito de angustia desde la serenidad, desde el cristianismo, desde la fe, porque ella era una mujer creyente y así se manifiesta pese a sus dudas, pese a sus reproches, siempre se manifiesta como creyente. Y lo manifiesta de una manera muy intensa y muy bonita. El libro es muy cortito, se lee muy rápido, es de estos libros que te enganchan y bueno, a mí me fascinó cuando lo leí, lo he leído ya varias veces y quería compartirlo contigo y con todos los escuchas. Un fuerte abrazo, gracias por el programa y hasta la próxima. Chao. Vita brevis en latín significa no es muy difícil, el viaje que hay del latín al castellano es muy breve, es muy cortito. Vita brevis significa eso mismo, vida breve. Y así es como tituló Jostein Gaarder este libro que tiene ya pues 25 años. He ido a mirar cuando salió a la venta, la verdad es que pasa el tiempo rapidísimo. Parece que no diré que parece que fue ayer, pero sí me parecía que era menos tiempo. Tiene ya 25 años, salió en el año 1997. Jostein Gaarder estaba muy de moda en aquel entonces porque había escrito 2 bombazos editoriales traducidos ambos al español en aquel entonces, en los años 90. Uno era El mundo de Sofía, que es otro de estos libros siempre verdes, siempre disponibles de Gaarder, y el otro era El misterio del solitario. Creo que publicó primero El misterio del solitario, pero el que le hizo famoso, por lo menos en España, fue El mundo de Sofía. No he leído ninguno de estos dos, ni El mundo de Sofía ni El misterio del solitario, pero sí leí Vita brevis en su momento, porque me interesaba en aquel entonces. En tanto, andaba San Agustín de por medio. Un personaje, desde el punto de vista religioso, por supuesto, pero también desde el punto de vista histórico, un personaje muy interesante, que vivió a caballo entre los siglos IV y V. Cuarto y quinto, cuando ya el Imperio Romano se iba poco a poco, por lo menos el de Occidente, iba poco a poco evaporándose. Es, de hecho, San Agustín un personaje fundamental para entender la historia del cristianismo. Si nos ponemos a estudiarla, aunque sea solo por pura afición, una de las cosas que descubriremos pronto es que San Agustín es una figura crucial. Es tan crucial que hasta los protestantes le tienen como doctor de la Iglesia y como santo. Bien, pues Vita brevis hace honor al título del libro que le puso Gaarder porque es un libro muy breve. Debe de tener, calculo yo, unas 100 páginas, más o menos. Es un librito, pero no en el sentido despectivo del término. Es que es breve porque no necesitaba Gaarder más páginas. Por lo que con 100 páginas pues se puede leer en una tarde. Y tampoco leyendo especialmente deprisa. Lo podríamos calificar de novela, pero es que no es precisamente o propiamente una novela. Es una traducción, es una presunta traducción de una presunta carta, una carta eso sí bastante larga. La carta ocupa no todo el libro, pero sí buena parte del libro, que supuestamente escribió una tal Floria Emilia, exactamente, a San Agustín de Hipona, poco después de que éste hubiese publicado sus confesiones. Las confesiones de San Agustín, que es uno de los libros más famosos de toda la historia del cristianismo. No es... vamos a ver. La traducción no es una traducción, lo pinta así Gaarder, porque le quiere dar la apariencia de una novela. En las confesiones lo que hizo San Agustín fue contar cómo había sido su vida, y esas sí son reales, o por lo menos entendemos que son reales porque han llegado hasta nosotros después de muchas transcripciones. En este caso, lo que hace este hombre, el noruego, es crear una historia en torno a esta carta que había permanecido pues poco menos que perdida y oculta. Y bien, pues la cosa es que él la encuentra, supuestamente de nuevo, la encuentra y decide traducirla y publicar con ello esta novela. Es más, diré que mucha gente se creyó en aquel momento que la carta de la Floria Emilia es
es real, que esta mujer existió realmente y que esta carta existió, nada más. Bien, pues en tanto que una carta es una carta de amor realmente, de un antiguo amor, no de desamor, como queramos leerlo, es como la respuesta también de una mujer que ha sido abandonada, porque San Agustín dejó a esta mujer, no sabemos si fue ella, si se llamaba Floria Emilia, pero sí sabemos que dejó a un amante. San Agustín tuvo una vida muy agitada desde el punto de vista sentimental. La primera época de su vida, y luego creo que fue como a los 30 o 35 años, decidió dar un giro radical en sus hábitos y nada, pues se dedicó a la contemplación, se dedicó a la vida pues casi monacal. Bueno, completamente monacal, porque la primera regla que se hizo como tal, de monástica, la hizo el propio San Agustín, ¿no? Bien, pues el libro está bien, como os digo. Jostein Gaarder es un autor que ha tenido mucho éxito, que sigue teniéndolo, y no es casualidad. Gaarder es un intelectual notable, tiene además muchísima facilidad para enseñar ideas complejas de la forma más sencilla, además, y eso está muy bien, de ahí que muchas veces utiliza personajes infantiles o que se dirija directamente a los niños. Pues aquí en este libro lo que trataba Gaarder es de meterse en el pensamiento de San Agustín y utiliza esta fórmula tan original de la presunta carta de la amante. Es decir, que se inventa una carta y construye con ella una historia. Hay que reconocerle, eso es indiscutible, la originalidad. Comienza el libro en una librería de Buenos Aires y está allí el mismo Gaarder mirando los libros, pues como hacemos los aficionados, ¿no? Echando un vistazo aquí y allá, hojeándolos, y tropieza con un manuscrito llamado Codex Floriae, el Código de Floriae. Los libros se les llamaba en la antigüedad Codex, los libros tal y como nosotros lo entendemos, si no se leían en forma de rollo. Bien, pues él discute con el dueño de la librería sobre si el manuscrito es original o no es original, o si es auténtico, y al final Gaarder decide que se lo va a comprar porque se lo cree. No está de cualquier manera, ninguno de los dos está seguro de quién ha ganado más, Gaarder comprándolo o el librero vendiéndolo. De hecho, lo que compra no es la carta original, escrita por Florian, el siglo V después de Cristo, sino una transcripción muy posterior. Bien, pues la compra el manuscrito, que aparece dentro del libro, sirve como antesala de la historia propiamente dicha. Una historia que pone voz a la, no sé cómo llamarla, la concubina. Fue una concubina del San Agustín joven, de Floria, vamos. Floria le llamaba cariñosamente, o le llama, por lo menos en esta carta le llama Aurel. No tengo ni idea por qué. Bien, pues se esfuerza mucho esta mujer. Vamos a poner por caso que es auténtica, ¿no? Que realmente esto se lo encontró Gaarder en una librería de Buenos Aires, este códex, el Codex Floriae, y decidió traducirlo, volcarlo desde el latín tardo imperial hasta el noruego, porque este libro entiendo yo que se publicaría por primera vez en Noruega. Bueno, pues esta mujer, mejor dicho, se esfuerza mucho en toda la carta para corregir lo que San Agustín cuenta en sus confesiones, en este libro que había escrito, en el que San Agustín explicaba cómo había llevado una vida entregada al pecado y luego pues tiene una caída de caballo y se convierte al cristianismo, se bautiza, le bautiza al obispo Ambrosio de Milán y empieza a llevar a partir de ahí una vida virtuosa. Bien, esto evidentemente a su examante pues no le gusta nada porque supone que la ha dejado. Nada más. Bueno, pues ella le corrige algunas inexactitudes en los recuerdos que él ha consignado en las confesiones, dejando ver que omiten en estas confesiones ciertas cosas por conveniencia. Por ejemplo, pues le recuerda que una vez ya se había entregado a la vida consagrada y había vuelto a Cartago, pues volvió a verla y a acostarse con ella y a vivir muchas noches de pasión. Evidentemente, como digo, esto es una fabulación de Gaarder, pero viene a señalar lo difícil que es separarse de los placeres del mundo, como hizo San Agustín. A ver, ¿quién no ha intentado dejar algo alguna vez? No sé, dejar de fumar, por ejemplo. Yo lo intenté muchas veces mientras era fumador, no lo conseguía nunca. Siempre recaía de la manera más tonta, además. Luego al final apareció esto del vapeo y conseguí quitarme de los cigarrillos. Pero vamos, ¿quién no ha intentado dejar algo y recae una y otra vez? Sabemos por el autor, por las confesiones, obviamente, que de joven llevó una vida disipada y que llegó a tener un hijo con un amante. Conocemos el nombre del hijo, se llamaba Eodato, pero no de ella.
Así que lo que hace Gardner en este libro es poner nombre a la amante de San Agustín. Nada más, un nombre bien bonito, por cierto, Floria Emilia, y le da voz, le pone voz. Pero esa voz no es la de Floria Emilia, no lo olvidemos. Esta mujer existió, pues no sabemos ni cómo se llamaba y por supuesto no nos ha llegado nada escrito de ella. Es la voz de Jostein Gardner, que evidentemente es un hombre que como filósofo y además especialista en esto, conoce de la historia de la religión y demás, conoce bien la figura de San Agustín. Esto es importante recordarlo, no vaya a ser que alguien piense que está ante una carta real del siglo V. No lo es. Pudo haberse escrito esta carta, obviamente. Sabemos que existió este amante, pero nada más. Pero no lo sabemos porque no nos ha llegado. La amante de San Agustín, con la que tuvo, por cierto, una relación muy larga. No vayamos a pensar que aquello fue un apaño de una sola noche. No, en absoluto. Fue una novia en toda regla. No llegó a ser su mujer, pero sí, digamos, su amante oficial. Bien, pues esto sí lo sabemos. Nos ha llegado que esta mujer terminó en un monasterio cerca de Cartago. Así que es difícil que hubiese escrito esto porque ella también se entregó a la vida contemplativa a su manera. Bien, pues como os decía, Vita Brevis es una lectura entretenida, que os gustará. Es una lectura rápida, pues son solo 100 páginas. El relato fluye bien y mantiene su ritmo en todo momento. Me impresionó, por ejemplo, ahora que estoy haciendo memoria, cómo Floria exige a su antiguo amante que admita la verdad. Porque la verdad no está reñida con la voluntad de Dios, que no tiene que disfrazar nada en esas confesiones. Se esfuerza mucho para que el santo, bueno, todavía no era santo, San Agustín, lo sería algo después y luego ya en plena Edad Media le harían doctor de la Iglesia. Pues para que el santo vea que la belleza de lo material, el amor carnal, bueno, el mundo material en general, que son creación de Dios, no creación del diablo, y por lo tanto no puede ser un obstáculo todo ese mundo material, incluido por supuesto el amor carnal que ellos se profesaban. Eso no es un obstáculo para una relación directa con el propio Dios. Vamos, que no es necesario romper con el mundo para alcanzar la santidad. Esto es lo que le viene a decir en Vita Brevis. Bien, pues nada, ahí os lo dejo. Como os decía al principio del programa, lo tenéis disponible en todos los formatos posibles y bueno, y como es tan breve, pues también es muy barato. Aquí lo tengo en la versión de Kindle, cuesta 7,5 €, 7,59 €. Os dejo el enlace, como siempre, en la descripción del programa. Vamos ahora con Sergio, que nos trae otro libro de temática religiosa. Esta vez es una novela de Saramago, pero vamos, tenemos una contraportada hoy que se nota que acabamos de salir de Semana Santa. Bien, antes de nada, vamos a escuchar a Sergio con atención. Buenos días, Fernando. Mira, que he escrito un par de mensajitos, pero bueno, a ver si este entra para el tema de la contraportada. Un libro que me regalaron hace mucho tiempo. A mí siempre me ha interesado también la historia, como a ti, y también la historia de las religiones, la historia de la religión cristiana también. Y hace tiempo me regaló una amiga el Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Un libro muy interesante, partiendo de la base de que Saramago es socialista, bueno, es bastante de izquierda, ¿vale? Y la premisa es que parte de la base de que Jesús es una persona normal, que está en su casa, ¿vale? Y que de repente pues aparece un día Dios. Y digamos que trastoca toda su realidad y toda su vida diciéndole, mira, pues tú eres el elegido, eres mi hijo y tienes que empezar a hacer lo que yo te diga. Y es la duda que se plantea ese muchacho, ¿entiendes? De decir, bueno, ¿y por qué? Porque cuando era pequeño se había aparecido un par de veces, pero claro, no se acordaba muy bien. Y lo pone la tesitura esa de, mira, es que te toca ser el hijo de Dios, ya está, vale. Y desde el punto de vista de lo más normal del mundo, de una persona normal que tiene al principio no sabe qué hacer, tiene sus dudas, le plantean una serie de cosas que él tiene que hacer, él tampoco sabe cómo hacerlas, y toda la tesitura. Es un libro muy interesante porque de esa premisa, digamos que banaliza un poquito el hecho de que Dios también es un poquito egoísta. Es decir, dije a este muchacho, entre la muchedumbre que hay en el mundo, ¿vale? Y lo hace caminar por los pasos que él va dándole, ¿sabes? Casi obligándolo y sin tener ninguna salida. De hecho, él muchas veces piensa decir, mira, lo dejo, esto no quiero hacer esto, o no quiero seguir así, ¿sabes? Porque esto al final no va a servir para nada. Y es como casi que lo obliga. Hay una conversación muy interesante en mitad del libro, para no desvelar tampoco mucho, entre Dios, el diablo y Jesús.
Es muy interesante, muy curioso de leer, ¿sabes? Y muy ameno. Tanto el principio como el final terminan muy bien y muy interesante. Bueno, muchas gracias y espero que sirva para que algún lector se acerque a este tipo de cosas. No he leído el Evangelio según Jesucristo de José Saramago, pero como es obvio, pues sí he oído hablar de él y bastantes veces, además. En su momento, cuando se publicó, y de esto estoy hablando ya hace bastante tiempo, hace unos 30 años, se publicó en Portugal. Saramago siempre escribió en portugués, aunque llegó a dominar el español casi como un nativo, él siempre escribió sus obras en portugués, que luego le traducía ya en la época final de su vida, le traducía a su mujer, que era española. Bien, pues esto cuando se publicó en Portugal a principios de los años 90, ocasionó algo de revuelo. Nada del otro mundo, no es que le prohibiesen entrar en el país ni nada de eso, pero sí tuvo algunas críticas, creo que no le dejaron presentarse a un premio porque era ofensivo para los católicos o así lo consideraban, y él decidió que se sintió cuestionado en su propio país natal y decidió instalarse en España, que es ya donde moriría unos años más tarde, bueno, 20 años más tarde, porque murió creo que fue en 2010, José Saramago. Bien, en ello entiendo, en el hecho de instalarse en España, en las Islas Canarias concretamente, entiendo que tendría algo que ver, bastante que ver el hecho de que se acababa de casar en aquella época con una española, con Pilar del Río, que se convirtió además en su traductora y es la custodia hoy por hoy de toda su memoria. Bien, ambos se afincaron en Lanzarote y fue a raíz de que se viniese a España cuando se convirtió Saramago, y esto lo he comentado ya en otras contraportadas. Fue al llegar a España cuando se convirtió en un autor superventas en castellano, a pesar de que él siguió escribiendo en portugués. En el 98 le dieron el Premio Nobel de Literatura y ya pues el fenómeno Saramago estalló. Sus mayores éxitos editoriales, de hecho, son ya en los años 90, viviendo en España. Libros como La Caverna, por ejemplo, que es del año 2000, o los ensayos, los dos ensayos, el de la ceguera y el de la lucidez. El primero creo que es de mediados de los 90 y el otro de 2004-2005, por ahí. Bien, pues esta obra del Evangelio según Jesucristo se ha seguido vendiendo y se ha seguido leyendo, pero a mí la verdad es que no me ha interesado nunca. Así, no iba a decir no me ha interesado demasiado, es que no me ha interesado nada. Ya sé que la idea parece muy atractiva y tal, no por el hecho de que Saramago reinterpretase la vida de Jesús. A ver, yo no soy creyente y eso me da un poco igual, sino porque me interesa el Jesús histórico, no el Jesús de la fe. Hice una contrahistoria hace un tiempo con Alberto Garín precisamente sobre el Jesús histórico. Aquí, por lo que parece, Saramago rehace el relato evangélico con componentes sobrenaturales incluidos, que son los que a mí no me interesan, porque sé que son mentira. No sé, seguramente eso de rehacer el relato evangélico sacando a Dios de paseo y estas cosas, pues lo hizo con idea de molestar a los cristianos. Saramago era de estos ateos que les gustaba pinchar a la gente que creía. No es mi caso. Bien, no sé, quizá hace un siglo hubiese conseguido molestar a los cristianos, molestó a algunos, pero claro, hoy el cristianismo recibe ya tantos ataques desde tantos puntos que los cristianos, o la mayor parte de ellos, han desarrollado una especie de callo. Da igual lo que les digas, que están ya muy acostumbrados, tremendamente acostumbrados. Bien, pues vamos ahora con Miguel, que nos trae un ensayo magnífico, que os decía antes en la introducción, de cómo la industria musical que conocíamos en los años 90, los que sois muy jóvenes no la conocisteis porque no estabais vivos o erais niños, pero los que ya tenemos, iba a decir peinamos canas, yo es que todavía no peino canas, sabéis que en la vida del hombre uno le salen canas o se queda calvo. Yo creo que lo mío va por la segunda opción, por lo de quedarme calvo, entonces nunca podré decir eso de cuando estoy ya peinando canas, me da la impresión que no me va a dar la biología esa posibilidad, pero bueno, los que nos estamos quedando calvos sí que recordamos perfectamente cómo era la industria discográfica pues a mediados de los años 90, cuando empezó toda la revolución. Bien, pues este libro trata precisamente de eso, cómo se transformó esta industria entre finales de los 90 y la primera década de este siglo. Venga, vamos a recomendar otro libro, que hoy estoy on fire, motivado, así que vamos. El libro se llama Cómo dejamos de pagar por la música, de Stephen Witt. Bueno, pues este libro relata cómo ha cambiado la música en los últimos 20 años. Bueno, la música no, el negocio de la música, ¿vale? Este libro entrelaza tres historias. Por un lado tenemos a Doug Morris, que es un ejecutivo de la industria musical. Otra historia que es la de Karl-Heinz Brandenburg, que es el padre del MP3. Y otra la de Del Glover, que es un trabajador simple y llano de una fábrica de CDs que había en el Medio Oeste.
con estas tres historias el autor va construyendo un relato de cómo ha evolucionado la música pues desde que se escribió el libro, que me parece que es de 2015, bueno, hasta 2015 y desde pues finales de los 90, principios de los 2000. Todos los que tenemos una edad ya sabemos un poco cómo fue todo aquello. Pues relata la historia de Napster, del Winamp, de la lucha que tuvo la gente que creó el formato MP3 para que saliera a la luz o que se hiciera famoso, porque había ahí una serie de lobbies pues de Sony y otras discográficas para que digamos cobrara relevancia sus formatos de compresión, que no eran el MP3, eran otros que eran inferiores. Pero al final con el tema de la popularización de Internet, el MP3 era claramente superior y entonces digamos que el pueblo, es decir, nosotros, pues lo hicimos famoso frente a otros tipos de estándares que eran impuestos. También hablando de estándares, pues hablo yo que sé del DVD, por ejemplo, cómo intentaban cifrar el DVD para que no se pudiera copiar, cómo en 2 días ya estaba craqueado, cosas de estas. En la parte de Doug Morris, pues habla de cómo este hombre consigue al final construir Bebo Music, el canal que me parece que es de Sony, no recuerdo ahora mismo, que bueno, cualquiera que haya visto videoclips en YouTube lo conocerá, porque es el de Bebo. Bueno, pues este hombre cuenta la historia de cómo ha tenido un gran ojo para ver siempre por dónde iba el rumbo de la música y adaptarse a ello, no tanto resistirse como adaptarse, cosa que la mayoría de las discográficas pues no hicieron, ¿no? Por otra parte, del Glover, que es un trabajador típico de Estados Unidos, del Medio Oeste, en fin, sin estudios y demás, que entra a trabajar en una planta de CDs donde se fabrican los CDs con los últimos éxitos y demás, y empieza a aprovechar esa posición para piratear, porque este es otro tema. Uno normalmente pensaría que cuando alguien se bajaba cosas del Emule o del Kazaa o del Napster, pues lo normal que pensabas cuando te bajabas una canción, un disco entero, era de que ese disco salía de que alguien había comprado el disco y en un acto altruista pues lo había subido todo entero. Bueno, pues no, había grupos organizados y jerarquizados un poco en lo que es el underground de la red de redes, que se dedicaban a eso, a sacar discos enteros, cuanto más novedoso mejor, y había piques entre esos grupos por ver quién sacaba, pues yo que sé, por ejemplo el último disco de Madonna. Incluso se llegaron a sacar, hablando de Madonna, se llegó a sacar un disco antes de que se salieran a las tiendas, con lo cual ya se empezó a sospechar de que algún infiltrado en las plantas de CD lo estaba sacando. O sea, que ya no era alguien que compraba el disco en una tienda y lo pirateaba, no. Alguien en la planta de CDs estaba pirateando. Bueno, cuenta también cómo se aumentaron las medidas de seguridad en estas fábricas, pero aún así nuestro protagonista pues consigue traspasar esas medidas de seguridad. Y bueno, llega hasta la época del Spotify, que es cuando muere todo el tema. Bueno, la historia es muy interesante, ¿vale? Estas tres historias son muy interesantes por eso, porque no solo cuenta estas historias, sino toda la evolución que los que tenemos una edad pues ya conocemos, pero que está bien, pues porque te da como una dosis de nostalgia que está muy chula, la verdad. Parece que fue ayer, pero ya han pasado un montón de años. Y bueno, no me enrollo más, que ya llevo 5 minutos. Venga, un saludo, hasta luego. Este libro de cómo dejamos de pagar por la música, así es como se titula, en inglés, es un libro muy famoso, tremendamente famoso, se publicó hace unos años, en 2015 exactamente, pero vamos, se puede leer, más que lo leí hace no mucho, hace un par de años, lo volví a leer, lo leí en su momento y me gustó muchísimo.
Se titula How Music Got Free, es decir, cómo la música se hizo gratis. Bien, en español se le puso un subtítulo que era el fin de una industria, el cambio de siglo y el paciente cero de la piratería. Bien, pues el autor es Stephen Witt y es un libro fantástico. A mí me lo recomendó mi hermano, pues allá pues debió ser en 2015 creo que fue en 2015 o quizá 2016, llevaba poco tiempo en el mercado, lo leí y me encantó, me gustó mucho. Es toda una historia de cómo se dio la vuelta la todopoderosa, porque es que era todopoderosa, se hacían fortunas con los discos en aquella época, nos conocíamos los sellos y las discográficas principales. Bien, pues cómo se dio la vuelta toda esa poderosísima industria musical y tuvo que reconvertirse de arriba abajo en muy poco tiempo, en apenas 10 años. Lo cuenta además Witt, que es periodista, lo cuenta de una forma muy completa, reparando en detalles y en anécdotas que yo desconocía, por supuesto, y ojo, que yo viví personalmente esa revolución, que la pude ver, yo vi aparecer era un jovenzuelo cuando aparecieron los primeros MP3, caray, que yo me descargué canciones de Napster en su momento, me acuerdo perfectamente hasta de la interfaz de Napster. Bien, pues lo que hace este hombre Witt es parte del origen mismo de la revolución, el formato MP3, que es el que cambió, digamos, no diré el mundo, pero sí al menos el mundo de la música. El MP3 es, los que sois más jóvenes, claro, os habréis acostumbrado ya a convivir con él, pero al principio era una cosa realmente llamativa, porque reducía los datos, la cantidad de datos que ocupa una canción, que hoy evidentemente te dicen esto ocupa 5 megas y te parece nada, pero es que 5 megas era mucho en los años 90, y no digamos ya 700 megas, que era lo que pesaba, lo que ocupaba un compact disc de música. 700 megas era una barbaridad, era el disco duro de un ordenador promedio, y lo sabía, bueno, era un disco duro de un ordenador bueno de mediados de los 90. Te venían a lo mejor en aquella época, en el 94, en el 95, el disco duro era de 500 megas. Bien, pues un solo CD de música tenía 700 megas. Era implanteable manejarlo y no digamos ya transmitirlo a través del internet de la época, que era especialmente lento. Los que a veces, no sé, veinteañeros, que pensáis que lento va internet hoy, no tenéis ni idea de lo que llegó a ser, de lo lento que era internet al principio. Bajar una foto en el año 96, 97, como la foto fuese un poquito pesada, estoy hablando de mega y medio, le llevaba su buen rato, hasta que con el módem os estoy diciendo, ¿no? Hasta que se descargaba por completo. Bien, pues lo que hicieron con el MP3 fue reducir muchísimo lo que ocupaba una canción. Permitió que las canciones, creo que era una 12ª parte más o menos de lo que ocupaba la misma canción en un CD, descomprimida a lo que ocupaba la canción en MP3, comprimida, bueno, o más que comprimida, le habían quitado datos que no se escuchaban. La revolución partió de ahí. Bueno, esto permitió que se empezasen a distribuir, como pesaban menos, que se pudiesen distribuir 700 megas, no se podían distribuir a través del internet paleolítico de aquella época, pero sí 5 megas, o 4 megas, que era lo que pesaba una canción, en función de la cantidad de kilobits por segundo que le pusiésemos, pero pesaba eso, bueno, y sigue pesando eso, entre 3 y 5 megas una canción normal. Mira, a través del ancho de banda limitadísimo de las conexiones a internet de la segunda mitad de los años 90, pues el MP3 posibilitó que se pudiese la gente prestar, entre comillas, canciones, es decir, que se pudiesen transferir canciones por internet. Eso hizo posible las descargas de música comercial, por supuesto, sin pagar. Y eso puso de rodillas a toda la industria musical. Pero este vehículo, no sé cómo llamarlo, de infracción masiva de los derechos de autor, que es en lo que se convirtió al final en MP3, nunca se habría inventado sin la garantía de una sólida protección de los derechos de autor. Es curioso, todo esto lo cuenta Witt y está muy bien tejido todo el relato. Se necesitó una década de investigación financiada por el gobierno alemán a través del Instituto Fraunhofer, que está concretamente el de Erlangen, que está en Baviera, cerca de Nuremberg, para que unos ingenieros muy bien dotados descubrieran los principios psicoacústicos, según los cuales la mayor parte de la información de la música grabada, en un CD de música, es de hecho inaudible para el oído humano y puede perfectamente desecharse sin que lo apreciemos. Pero esto es lo que descubrieron estos ingenieros y estos matemáticos del Instituto Fraunhofer. Bien, pues fueron estos mismos ingenieros quienes permitieron la revolución de la piratería al lanzar gratis en la web el primer software de codificación MP3, con el cual un usuario que se lo descargase podía extraer MP3 de un CD a su ordenador. Y a partir de ahí ya, si tenía un módem y una cuenta de acceso a la red, pues distribuirlo.
enviárselo a alguien o lo que fuese. En la mayoría de casos, estos desarrollos que se dieron en aquel entonces fueron con licencia, es decir, los ingenieros y el propio Instituto Fraunhofer cobran licencias, es decir, están sujetos a derechos de autor. Y además es muy curioso porque esto no se sabía, se pensaba que había aparecido el MP3 como una especie de formato estupendo que nos liberaba y que nos permitía descargar canciones. Algunos, además en aquel entonces se presentaban los que descargaban canciones pues como ¿quién sube las canciones a la web? A fin de cuentas, que era era algo que se preguntaba siempre, bueno, a la web, a Napster, ¿no? ¿Quién sube las canciones? Pues se decía siempre lo mismo, son estudiantes universitarios, que era lo que yo era en aquel entonces, son, bueno, idealistas, etcétera. Luego, después de Napster, cuando aquello ya cayó, pues nos pasamos a BitTorrent y demás. Bien, esto te da una idea de, caray, estamos en una revolución casi democrática, estamos democratizando la música, somos amantes de la música que se rebelan contra la avaricia de las multinacionales y de las discográficas. Pero bueno, como muestra aquí Stephen Witt, no era la gente común, no era yo el que estaba haciendo la revolución. De hecho, hubo una conspiración organizada para robar música. A los defensores de descargar cosas sin pagarlas no les gusta el verbo robar, esa es la verdad. Lo que dicen es que descargar un MP3 de un disco, con derechos de autor obviamente, no priva a nadie de su copia. Es decir, yo puedo bajarme una canción de Michael Jackson, pero no le estoy quitando a nadie esa canción de Michael Jackson. Mientras que si te robo un bolígrafo, pues ya no tienes bolígrafo. Bien, así que los que descargan música, basándose en eso, evidentemente ahora ya ninguno descargamos música, pero estoy hablando de aquella época, hace 20 años. Prefieren el término compartir. Se puso muy de moda, ¿no? Lo de share en inglés o compartir. Compartir suena como más virtuoso. Claro, ¿acaso no es bueno compartir? ¿Quién no quiere compartir? Si es lo que enseñamos a los niños desde pequeños, ¿no? Que tienes que compartir con tu hermano, tienes que compartir con tus amigos, ¿no? Pero claro, no puedes compartir lo que nunca fue tuyo. Los MP3 que todo el mundo empezó a compartir, entre comillas, o que empezamos a compartir en los años 90, fueron en origen puestos a disposición de todos por una red de personas que literalmente robaron discos de los álbumes de éxito que iban a lanzar, que iban a ser lanzados y lo robaban en las mismas fábricas de CD, en las prensas, donde se hacían. Bien, este libro cuenta toda la historia completa. La documentación es muy buena. Witt se entrevistó con algunos incluso de los que robaron esas canciones y las pusieron a disposición de los que descargábamos luego la música en Napster. Aparece uno que trabajaba en una fábrica de CDs de Estados Unidos que llegó a filtrar a la red no sé cuántos miles de LPs, no de canciones, por supuesto, decenas de miles de canciones en unos pocos años. No lo hacía de gratis, obviamente, sino por dinero. Estaba metido en una red que se dedicaba exactamente a eso, que según cuenta Kiwit se llamaba La Comunidad. Bien, entre tanto, la industria discográfica, sobre todo a finales de los 90, pues o a mediados por lo menos de los 90, no se enteraba de nada. Durante años lo que hicieron, eso sí, las discográficas fue mantener artificialmente altos los precios de los compact disc, que eran carísimos. Yo recuerdo, año 95, 96, te ibas a comprar un disco y a que llevase 3 discos, es que te metían entre pecho y espalda pues un navajazo de padre muy señor mío, de 3.000, de 4.000 pesetas de la época. Así que, de hecho, cuando en 1997, esto lo cuenta también de Witt, en el año 97, uno de los inventores del MP3 le recomendó que adoptaran una nueva versión del archivo, el archivo que iba a los CDs, pero una versión protegida, era ya un archivo digital, protegida contra las copias ilegales. Bien, pues le dijeron que la industria no creía que la música fuese a distribuirse alguna vez por internet, que eso era poco menos que imposible, para que veamos qué nivel de miopía tenía esta gente. Las empresas luego además tomaron decisiones comerciales extrañísimas, como por ejemplo cuando Time Warner se vendió a América Online, que era el principal proveedor de internet de todo Estados Unidos y del mundo. Esto se vendió en el apogeo de la burbuja de las .com. Luego llegó la RIA, la Recording Industry Association of America, que cuando vio ya que la cosa iba en serio, pues decidió demandar a todo el mundo, ¿no? A simples internautas, a una ama de casa que se había descargado un LP de Tom Jones o de Julio Iglesias y les pedían pues millones de dólares por aquello. O un jovencito que se descargaba pues 3 álbumes de su grupo favorito, en lugar de detectar y de perseguir a las redes, esas redes que ripeaban y que filtraban esos álbumes. A los partidarios de compartir, a los que se descargaban cosas, pues les gustaba decir que se estaba devolviendo el golpe a los directivos de la industria discográfica, que eran
que eran los verdaderos enemigos de la música y que ganaban demasiado dinero, ¿no? Bien, pues todo lo que estaban haciendo en aquel entonces era dañar a los músicos. A los directivos les siguió yendo muy bien. Aparece un tal en el libro, aparece un tal Doug Morris, un tipo Universal Music, que fue ascendiendo en la empresa hasta convertirse en director general. Bien, pues este tipo seguía ganando, lo cuenta Witt, seguía ganando $15 millones en el año 2007, cuando las ventas de CD ya se habían desplomado, se habían reducido a la mitad de lo que habían sido solo unos pocos años antes. Lo que había hecho Morris era eliminar artistas del catálogo para concentrarse en éxitos seguros. Morris también, de hecho, y esto sea en su beneficio personal, fue el primero que detectó, y era ya una persona de cierta edad, tenía casi 70 años, pero que detectó que si hay algo que está ampliamente disponible de forma gratuita, es poco probable que la gente pague por ello. Bueno, fue él quien accedió a licenciar el catálogo entero de Universal Music en iTunes, en la iTunes Music Store, la primera, aquella de los iPods a principios de siglo. Fue también el que tuvo la idea de obligar a YouTube y a otros sitios web a pagar por a las discográficas, una parte al menos de la publicidad que vendían en los vídeos musicales. Bueno, fue el tal Morris el que creó Vevo, esta plataforma musical participada por las discográficas que se distribuye luego por YouTube. Otro personaje curioso que desfila por este libro de Stephen Witt es un alemán llamado Karl-Heinz Brandenburg, que es el matemático que dirigió el proyecto de MP3 en el Instituto Fraunhofer. Bueno, pues resulta que este tipo se hizo millonario, evidentemente, porque el MP3 se licencia. Nada más y se cobra por ello. Bueno, pues resulta que después de inventar el MP3, el grupo Fraunhofer también inventó el primer reproductor de MP3 portátil. Pero pensaron que no valía la pena patentarlo, que nadie iba a querer eso. De hecho, mostraron la idea en una feria en el año 95 y un ejecutivo de Philips les dijo que nunca habría un reproductor de MP3 comercialmente viable. A ver, es que no se puede ser más tonto. 10 años más tarde todos teníamos un iPod en el bolsillo lleno hasta arriba de música. Bueno, parte o toda de origen pirata. Witt de cualquier manera confiesa, lo hace en la introducción, que él también era un descargador impenitente, que él se pasaba el día enchufado a estas plataformas descargándose música y canciones. Reconoce, eso sí, que la mayor parte de la música nunca la escuchó. La verdad es que al leerlo yo no pude más que sentirme identificado, porque en aquel entonces los que teníamos, pues en esa época 20 y pocos años, queríamos tener mucha música en MP3, aunque luego no la escuchásemos. Te venía un amigo y te decía, tengo la discografía de U2, y te la pasaba. La calidad a veces dejaba un poco que desear, pero bueno, ya la tenías en un CD y sentías que tenías toda la música de U2. Luego realmente solo escuchabas 4 o 5 canciones, que eso era bastante común. Pues lo mismo lo reconoce el propio Witt. Él dice que el atractivo era más que escuchar la música que tenía en cantidades industriales, era algo así como pertenecer a una subcultura urbana, algo así como un grupo de élite, ¿no? Con acceso a música selecta, ¿no? Bueno, pues ya al final del libro lo que señala es que ya ese acaparamiento ya no tiene sentido. Bueno, el libro es de 2015, pero vale para ahora, ya que todo es accesible en la nube. Pero el propio Witt al final dice que él se rindió finalmente después de haber acaparado, gigabytes y gigabytes de música y de canciones, y se hizo con una suscripción en Spotify, que es lo que utiliza actualmente. Bien, pues me he enrollado, ya lo veía yo venir. Esto es lo que me pasa cuando tengo las cosas frescas en la cabeza, que me enrollo. Bien, pues con esto, queridos amigos, vamos a terminar ya la contraportada de hoy. Os espero mañana aquí en la contrarréplica. Hasta mañana, amigos.